Buenas, le presento al cineasta Stanley Kubrick. Él nació el 26 de julio de 1928 y murió el 7 de marzo de 1999 en su hogar por un paro cardíaco. Él fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo. Él provenía de una familia judía pudiente y él estuvo casado 3 veces, de las cuales tuvo 2 divorcios, y su última esposa, con quien vivió casi toda su vida, fue Christine Kubrick, con el que tuvo 2 hijas. Y de aquí, si vamos a la historia de su vida, es que de joven no era conocido por ser un buen estudiante, pero a una edad temprana trabajó en el departamento de fotografía de la revista Look. E incluso después de esto fue eh, progresando a través del cine, viendo películas y viendo que no eran tan buenas, quería saber cómo superar todo esa lo que se mostraba en su época. Y por eso es que tuvo mucha influencia de Max Ophüls y Sergei Eisenstein. Ya, a partir de aquí, su primera película era un cortometraje documental que se llamaba Day of the Fight. Aquí, en Day of the Fight, fue su primera película en 1951, pero y ya después de esto es que deja su trabajo como fotógrafo y decide dedicarse al cine. Pero en realidad la primera película es Fair and the Sword, que fue en 1953, pero no se muestra porque él mismo hizo que retiraran todas las copias porque lo consideraba que fue de muy mala calidad. Entonces, de aquí viene, son sus siguientes, las películas más conocidas son las que se muestran a continuación. Aquí tenemos The Killer Kisses o Beso del Asesino, que fue en 1955, The Killing en el 56. Él fue conocido por Paths of Glory. Esta fue como la película que lo catapultó a ser más reconocido, que era de 1957. Y de ahí siguió Spartaco de 1960, donde tuvo mucha más holgura con el presupuesto para poder producirla. Y aquí tenemos también la controversial película llamada... Ups, aquí tenemos la controversial película llamada Lolita, que era de una novela que fue estrenada en 1962. Después viene Doctor Strangelove o How I Learned to Stop Worrying About Love, The Bomb, del 64. Otra película que también fue muy famosa y que fue la primera película en que es conocido los efectos especiales, fue premiada por esto, y que y que nos mostraba cómo sería la ciencia ficción a partir de ahora, a partir de ese momento. Esta película se llama 2021, no dice en el espacio, de 1968. Otra controversial que tuvo, otra película controversial que tuvo fue La Naranja Mecánica del 71, puesto que era basado en un libro que mostraba mucha violencia y no fue muy bienvenida a algunos países. De acá tenemos a Barry Lyndon, donde es reconocido porque utilizó un sistema de luces diferente, donde más que nada las grabaciones fueron a las luces de las velas, todo como tal y como estaba ambientado a esa película. Su película más famosa, después viene Shining, El Resplandor, de 1980, que es la película terror basada en el libro de Stephen King. De ahí sigue Son, eh, en el 87, de A Full Metal Jacket.
Full Metal Jacket, que también fue reconocida, y la última que ponía en evidencia en sí de las sociedades secretas fue de Ice White Shot de 1999, pero que él no pudo ver su estreno porque murió. Ya, aquí comenzamos primero con 2001, Dice en el espacio, que era el 68. En esta película eh, de larga duración podemos ver escenas muy generales del espacio, es decir, todo es ficción, pero para mostrar la historia, Kubrick se basa en solo el sonido, ya sea tanto de música clásica, un sonido de fondo creado para dar más suspenso, pero muestra escenas como que si fuera un documental para mostrar cómo fue las evoluciones que hubo aquí. Porque primero se comienza es con los simios. Los simios viven una vida instintiva hasta que aparece el monolito, así como aparece en la siguiente parte. Este monolito aparece y lo que pasa después es como que si gracias a la aparición de este ente, ser u objeto, es que ahí es que los simios toman conciencia. Hay una evolución. Porque aquí en la siguiente parte se puede ver que el simio coge un hueso y aquí donde para poder evolucionar no solo tiene que ser la conciencia que evolucione, sino que también viene la violencia. Y esto está relacionado con lo que pasa después. Esta escena se asemeja porque aquí hay pausas en que está mostrando que una máquina puede matar a un ser vivo, así como se muestra en la siguiente escena, de que ya no está conectado al soporte vital, que es el oxígeno, y está en el espacio. Y el monolito aparece otra vez acá en el otro planeta donde estaban sin comunicarse. Es como que diera otro paso más para la humanidad, se podría decir, porque ahora no solo se viajaba al espacio, sino que también tendrían que ir mucho más allá, porque ahí ya avanzó cuando aparece de nuevo este monolito. La otra vez como viaja el monolito, se ve que está viajando este monolito, que es como que si fuera, Dios se podría decir, que va dotando de alguna evolución, de más conciencia, mejor dicho, da mucha más conciencia si se fija más referencia de los simios que fueron evolucionando. Y la última vez que aparece el monolito es en la sección cuando el que viajó dejó la nave de bajar destruirse, aparece aquí postrado en una cama, en un ostentoso, y aquí es como que si tratara de alcanzar al monolito, alcanzar su sabiduría tal vez. Eh, y aquí lo que ocurre, ya después se enseña ahora como que si naciera tal vez un nuevo planeta, una nueva especie tal vez, o un renacimiento, porque se enseña un bebé que está en medio del espacio, como que si fuera otra nueva evolución que habría. Stanley se caracteriza mucho tener muchas tomas centrales, siempre o tienen simetría o siempre el protagonista principal o algo que es importante va en medio de la escena, va en el centro. Y aquí en Odisea en el espacio se caracteriza mucho por, digamos, por utilizar muchas figuras geométricas. Por ejemplo, acá cuando es en la nave espacial,
En la primera parte, cuando la chica va haciendo la rotación, como que si fuera la rotación de la Tierra, más o menos sería una semejanza, porque si fuéramos gigantes, así se podría recorrer la Tierra. Eh, Se hace por rotaciones para llegar a un lugar a otro. Es circular, tiene elementos rectangulares, o si no también hay elementos irregulares aquí, como la nave espacial. Aquí se ve como que estuviera en un rectángulo, especie de rombo. Siempre circular, da cabida al infinito, se podría decir, porque tanto la escena de la chica que es como una azafata espacial, o la escena del piloto de acá, de cuando era la escena de o la escena del piloto espacial, donde también la nave es un anillo, se podría decir, y se puede recorrer todo, es decir, que es como algo infinito, es un recorrido sin fin, un bucle. También en sí Hall también es circular y se muestra el rojo, tanto como ¿no? Las personas lo ven, que es como una gran algo esférico con un punto de luz amarillo y que refleja una gran luz roja. Y él, cuando nos ve, también es circular donde nos ve, e incluso también el tono rojizo aquí en Odisea es como una indicación de peligro, amenaza, tensión. Aquí se caracteriza bastante con esto, porque incluso, digamos, las escenas aquí es como un documental en sí. Las escenas de Kubrick son grandes, extensas, no tiene diálogo, lo único que tiene de fondo es o sonido, música. Aquí se caracteriza principalmente por el sonido de música clásica que hay cuando presenta la primera parte de los simios, y también cuando presentan el espacio. Son escenas de planos extremos general, son siempre muestran todo de manera muy general para que se vea todo. También tienen ruidos blancos como para darle tensión, o el espacio para darle como que si no hubiera una representación de supuestamente lo que no sería el sonido, porque supuestamente en el espacio no hay sonido al no haber gravedad. Y, y también tenemos de las escenas centrales, no solo es como el protagonista, sino el que manda. Todos ponen su foco de atención en la parte central, tal y como se muestra acá, de que la persona que está hablando y todos lo están mirando, también acá en la reunión. Todos son escenas centrales, casi todas. También incluso esta, aunque no parece, aquí muestran a Hal en medio, porque aunque ellos están en una nave ocultándose para poder hablar, para que Hal no los escuche, para poder desactivarlo, pero igual si está ahí la inminencia del peligro. Acá también, aquí es simétrico, igual a la escena de acá. Digamos, aquí el protagonista de la tercera parte, se podría decir, o segunda parte, mejor dicho, está en un traje rojo, como que si fuera peligro, como que si fuera siempre a enfrentarse al peligro. Incluso Kubrick aquí tiene una referencia, porque supuestamente a él le encanta el ajedrez, y hace una referencia de aquí, que es la competencia de la máquina y el ser humano a través del ajedrez, donde
¿quién podría superar a qué? Si la máquina o la mente humana. En cambio, con respecto aquí, con la naranja mecánica, como se basa en un libro que es controversial, es algo que ultra violencia, antimoralista, muy sexual, eh, todo lo que ocurre en una sociedad futurista, se podría decir entre comillas. Aquí tenemos varias escenas, aquí se puede ver todavía que casi siempre el ritmo del, del director es que lo más importante está en el centro, así como aquí vemos al protagonista principal, está de manera central, es lo que ya tiene que llamar la atención y peor con la intensa mirada, mientras los otros están mirando a la nada o a un lado o casi de frente, pero nunca de frente. Se le da más intensidad. También aquí abajo de esa propia imagen se nota que él todavía sigue en medio, él es el líder del grupo, él va por delante de los demás e incluso lleva un bastón como un símbolo de autoridad. Y también tenemos, en cambio, están a la par, todos están para. Pero si vamos a después, cuando ya se hace el tratamiento de Ludovico, aquí cuando ya se tiene el tratamiento, aquí aunque esté más o menos centrado, él está una escala inferior a los otros dos personas que aparecen, que es el sacerdote y el ministro. Así como que la autoridad está en alta y ellos ya han doblegado a este criminal con su tratamiento. Aunque el sacerdote está en contra de este tratamiento porque en realidad no es que es algo que él mismo busca una redención, sino que solo fue por ese tratamiento para poder librarse de la cárcel. Otros también aquí se puede hacer referencia que hay muchos desnudos, es decir, que aquí de manera explícita como para implicar que lo sexual siempre va a estar imponiéndose. Se nota con la mujer, con la que lo tientan para ver si el tratamiento funciona o no. La mujer que vivía en su casa de retiro, que tiene varias poses sexuales, e incluso en el mismo cuarto del chico se nota otra pose sexual, pero siempre es la mujer que está sexualizada. A duras penas hay algo que se ha sexualizado del hombre, es la estatua que tiene la mujer allá en su casa. También tenemos que incluso el cuarto del chico eh, es diferente a sus padres. ¿Por qué? Porque si aquí vemos está todo blancos, neutros, colores, lo único que tiene son pisos. Como influencia ya sería de cómo está decorada la casa, y de ahí multicolor no tiene su sábana. Pero la casa de sus padres es muy entre masculino y femenino de utilizar el rosa, por su madre se debe de ser, y él y y la parte verde que sería para su padre. También aquí tenemos muchas escenas centrales, es decir, siempre hay un punto lineal, así como se ve lo de la prisión o la casa del escritor. E incluso otra parte céntrica también cuando el escritor está escribiendo, él está en medio de todo. E incluso ahí mismo se hace una galería, se podría decir, central cuando está lo de la última escena de que está teniendo sexo con una mujer. Aquí una de las primeras escenas es esta, donde se muestra que todos tienen un vaso de leche, pero aquí hay y también se muestra algo sexual donde se ven las mujeres todas ahí como unas mesas, es decir, que solo son objetos. Las mujeres solo son objetos para el placer sexual. Y es contradictorio porque si están tomando leche,
en sí, entre comillas, puede ser que refleje es su infancia, se podría decir, porque supuestamente la leche es para que los niños crezcan. En cambio, también tenemos. Pero esto marca más esa parte de que es como leche para un niño. ¿Por qué? Porque aquí la estatua de donde sale la leche es del pezón de la mujer. Es decir, como que si fuera una leche materna. Es como que si aún no abandonaran su infancia. En cambio aquí tenemos la escena de que está burlándose de la mujer con esa estatua cuando lo está atacando para que se vaya. Pero también puede ser un símbolo como una agresión, porque lo está atacando con ese tema. Esto puede ser transmitido como una agresión y aquí muestran el cuadro de como algo violento. Por eso muestran todas esas bocas que es del cuadro que se ve allá exterior, de cómo la atacó. E incluso las máscaras que usan para transgredir es como que si fuera un símbolo también fálico. Y también aquí se ve que hay una escena central. En cambio aquí una escena que es, digamos, es satírica, se podría decir. Toda la película es satírica, pero aquí lo remarca por el sentido de que el actor está cantando Singing in the Rain, que es una canción alegre y todo está bien y que refleja toda felicidad, pero aquí mientras canta hay violencia y temor en comparación a lo que en realidad sería que se refleja lo de la canción. Aquí también reflejan es aquí también lo que están reflejando es, digamos, la perversión del protagonista, porque aunque supuestamente está leyendo la Biblia porque o quiere redimirse o para pasar el tiempo y comprenderse porque eh, tiene buen trato con el padre, pero en realidad lo que él le importa es que él se representa como el castigador yo de Jesús, ¿verdad? Y también de cualquier depravación como la sexual también se presenta o la depravación de, de violencia. No, no hay pierde de cómo se siente en realidad él antes de que hagan el experimento con él. Aquí en cambio, digamos si se podría escuchar, aquí no saben qué hacer con él porque no saben a dónde es que va su hijo. Pero no es que se ponen a conversar con él de nada, sino que ocurre ya, es como eh, el sim representa de la cómo los padres son los dejan a su libre albedrío a los hijos porque tienen que irse a trabajar o están cansados. Pero aquí cuando ya demuestran lo del experimento de que no puede hacer nada, el chico, aquí entonces lo que pasa es que es, ha sido doblegado, pero es como que hubieran metido su libertad. Demuestra el dolor que siente. Ya no es que tenga un libre albedrío para poder hacer lo que hacía al ser sometido a ese experimento. Acá tenemos otra escena, digamos, de una referencia sería de que el gobierno le da de comer al pueblo para congratularse
por lo que aquí es para que el ministro quede bien de nuevo frente a las cámaras y pueda no salga en cierto sentido indemne porque tuvo buena voluntad al hacer ese experimento, pero se arrepintió. Y en cambio, en realidad, el chico ya regresó a su forma de ser, es decir, que el experimento igual ya fue nulo, porque eso lo demuestran con esa última escena donde se ve que está teniendo sexo y todos le aplauden. No volvió a su forma de ser. Con respecto al Resplandor, esta utiliza también, tiene el sello director, los personajes están literalmente a la mitad de la escena, más que nada. Y incluso aquí, tal como en Odisea 2001, tenemos que se utilizan mucho los colores. Aquí el rojo predomina y también los tonos amarillos. El rojo más que nada como peligro, miedo. Y también tenemos que hay colores fríos, pero es cuando todo era normal, en el sentido de que cuando llegaron todo era neutral, normal, no había, no, aún no comenzaba el terror, se podría decir. De ahí que se usaba en ese tono, y de ahí ya tenemos un tono amarillo cálido. eh, ya vino más cuando estamos aquí en las escenas y que eran más importantes. Y también tenemos que, por ejemplo, aparte de céntrico, también tenemos que no solo va central, sino que también tenemos los triángulos, se podría decir, de personajes. Por ejemplo, aquí el triángulo de cuando llegan y tienen que hablar con el jefe y alguien más, o el otro señor que estaba con la familia, con el niño y la esposa del protagonista, o cuando le presentan la, los lugares de la mansión. Pero de ahí, después de eso, ya generalmente lo que muestran es o la, o la protagonista con el niño o el protagonista solo por lo que él está escribiendo. No, no, como está todo en aislamiento porque solo deben cuidar ese hotel, lo refleja claramente en estas partes. Y el rojo le da más tono ahí. E incluso aquí también tenemos que tanto el audio, que son ruidos generalmente blancos, o de sonidos que son bien agudos, que causan tensión. No hay un vacío en sí, aunque la escena no muestra a una persona. Hay una tensión junto al sonido. Y también tenemos la desesperación de lo que ocurre. Aquí hay escenas de seguimiento, así como se muestra, tiene el linoleo rojo, hay tonos cálidos, el niño está en rojo, va recorriendo todo, está recorriendo el hotel y esa da la sensación como de acoso, se podría decir, porque como se va inclinando el niño, va inclinándose la cámara. También tenemos muchas relaciones con los espejos. Por ejemplo, aquí ya es el inicio, solo ha pasado un mes. Aquí se muestra que todavía hay normalidad y se puede ver el reflejo de aquí en el espejo es este. Pero acá hay otro donde se refleja también, donde ya vemos que incluso el protagonista, como se viste, refleja cómo se siente. Está en una etapa como que si fuera depresiva.
o ya, ya como de manera insoportable. Aquí ya está utilizando colores oscuros. Y aquí también tenemos otra escena que se ve a través del espejo cuando el niño ve la puerta abierta e ingresa adentro. Aquí hay otra escena de espejo donde está en el bar y donde se ve que no hay nada, es decir, que en el mundo real no había nada, pero después, cuando ve de frente, es que aparece ya el barista. Es como que una ilusión, una alucinación de que hay gente ahí y él ya quiere salir de ese aislamiento y la única forma que podría hacerlo es bebiendo. En esta escena es como que refleja que aún es joven él y puede aún, aún puede desarrollarse profesionalmente tal vez o desarrollarse en el ámbito sexual, familiar. Porque aquí lo que ocurre es que después se presenta una vieja y aquí ya no, ya es un cadáver en descomposición, no, es una señal de mal augurio, se podría decir. Acá hay otra escena del espejo donde muestran qué es lo que ha escrito el niño y lo que dice la palabra asesinato. Y aquí eso ya lo prelude a la violencia que muestra el protagonista. Aquí se utiliza mucho el rojo para peligro, se utilizó para escribir la palabra. El protagonista tiene una chaqueta roja. Hay bastante tonalidad en cuanto a eso. En cambio aquí la escena donde la mujer y el niño y el hijo entran al laberinto se correlaciona con el laberinto falso que se muestra después acá en el hotel e incluso hay como una superposición como que si ellos son vigilados por el esposo, es como una vigilancia ahí, los tiene donde quieren que él esté, da ese reflejo. El rojo predomina e incluso aquí en esta escena principalmente para la habitación 237. Aquí en esta escena que ya está dentro del laberinto es como un reflejo de que como que cayó en su propia trampa, ya no puede salir de ella. Entonces cuando muere congelado, y en esta escena es como era un lugar maldito este hotel, es como que si en sus fotos reflejara a todos los que han muerto ahí, en cierto sentido, porque después de que muere, en esta foto aparece él como que si hubiera estado en esa época. Es como un reflejo de que todo el que muere ahí va a quedarse ahí para siempre, se podría decir. Tal y como fue el antiguo conserje que le habló de que asesina a su esposa. Entonces aquí lo que pasa es que lo que se nota de que Stanley Kubrick, sus películas son extensas en el sentido, para esa época eran 2 horas. Supuestamente, incluso El Resplandor es que dura 2 horas y media, pero solo fue proyectada en Estados Unidos. De ahí que a pesar de que tiene un ritmo lento, las películas que vi muestran un ritmo lento, pero no van perdiendo la atención del público, porque es como que fueran el preludio de una tormenta cuando va mostrando esas escenas, o un estilo documentalista como mostró en Odisea en el espacio.
Este, también que siempre va a estar excéntricos los personajes en momentos importantes, se muestran en el centro. Incluso también muestra escenas en que es muy paralelas o bien simétricas, aquí como en Naranja Mecánica y también acá en Odisea en el Espacio. Bueno, Stanley Kubrick muestra que tiene un buen uso de la colorimetría, de las escenas, cómo va enlazando uno con otro, incluso los movimientos de cámara que utiliza. Siempre es algo de seguimiento, de acecho, y también que muestra que incluso el sonido es importante porque siempre hay muchas escenas de tensión gracias al sonido. Bueno, eso es todo. Gracias.